Buen día, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 12, es miércoles. Estamos cursando la materia de informática aplicada, el tema de SPSS. Los objetivos de la clase para hoy día son analizar los datos de la encuesta, grabar los resultados de los análisis realizados, graficar los resultados del análisis en Excel y exportar los datos de la encuesta a Excel. Y una vez que exportemos los datos de la encuesta Excel, analizar los datos de la encuesta en Excel. Entonces haremos esa tarea. Y con esto, jóvenes, hemos finalizado nuestra actividad de aprendizaje referente al tema de Excel. Ahora compartiré los objetivos de la clase de hoy por el aula virtual y por el grupo de WhatsApp. Muy bien. Ahora, jóvenes, veamos cómo estamos yendo con nuestras agendas. Para el día viernes 11, solamente nos faltaría, jóvenes, 2 días. Tenemos que dar el examen de SPSS, ¿sí? La ponderación para ese examen es de 15 puntos. El tercer parcial, jóvenes, trata de Projects. Wow, creo que eso tengo que actualizar. Projects. Así que archivo, guardamos como de una vez. Cerramos esta ventana, en vista que ya hemos comunicado, recordado. ¿Cómo está lleno nuestro plan de clases? Veamos. Nos dice que el día viernes tenemos nuestro segundo parcial de SPSS. Y obviamente hoy, que es miércoles, estamos todavía trabajando con SPSS. Y que hoy deberíamos terminar todo, dice ya. ¿Sí? Deberíamos terminar. Y mañana vamos a empezar con Project, jóvenes. Sí o sí, mañana empezamos ya nomás con Project, para que podamos tener tiempo suficiente para poder realizar el proyecto final. Project máximo nos va a tomar 3 días de clases, máximo. Vamos a tratar de hacerlo en 2 días Project. Eso va a ser reto. Pero mi récord es hacerlo en un día, por si acaso. Sí, una vez tuve que enseñarlo en un día. No tenía otra opción. Así que lo vamos a lograr. Pero lo hacemos en un día, ingeniero. Sería lindo hacerlo en un día. Pero mucho depende de su ayuda. Si ustedes me ayudan, se puede. Ahora, jóvenes, cerraremos entonces nuestro plan de clases. Vemos de que estamos yendo bien. Estamos revisando todo ese material. Ahora veamos nuestra práctica de clase que estamos haciendo todos los días. Todos los días estamos construyendo en cierta manera más o menos cómo va a ser nuestro proyecto final. Y nuestro proyecto final dice que tiene como elemento guía la hoja de cálculo. Creo que esta es de aquí, la hoja de cálculo que estamos ocupando para poder calcular. A ver, vamos a ver si esta de aquí es la actualizada o no es esta de aquí la actualizada. Sí, creo que esta de aquí la actualizada. ¿Qué hicimos el día de ayer, jóvenes? El día de ayer lo que hicimos fue lo siguiente. Recordamos los pasos para poder procesar datos en SPSS. Descargamos los datos de la encuesta desde Google Formulario. Ajustamos los datos en Excel. Exportamos los datos a SPSS. Ajustamos los datos en SPSS. Calculamos variables, ¿sí? Una vez que terminamos de calcular variables, realizamos algunos análisis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer más análisis de datos en SPSS. Luego vamos a exportar esos datos a Excel y vamos a realizar análisis en Excel y posteriormente, finalmente,
deberíamos tener material suficiente para elaborar el informe del estudio estadístico, una vez finalizado eso. Entonces, y así fue, hemos calculado las variables, con ustedes hemos ido idealizando, creando las fórmulas, las variables, con ayuda de varios de los compañeros que tienen conocimiento previo referente a la formulación, y lo único que hemos hecho ha sido implementarlo utilizando SPSS. Ahora estamos en la parte de lo que es el análisis de datos. Dice que ahora tenemos que hacer varios análisis por frecuencia. No lo vamos a hacer todos, obviamente, sino los que sean necesarios. Hicimos uno que el turno de llenado de la encuesta, dice. Y la pregunta era, ¿en qué turno se llenaron más encuestas en el departamento de Santa Cruz? Y les tenía que mostrar, le dije esto, jóvenes, cuando yo hago esto, normalmente grabo un archivo con extensión SPB, de visualización. Mire, fíjese. Estos son los archivos de resultado. La extensión SPB son los archivos de SPS de resultado. Pero hay un archivo que es .sap. Este .sap es el archivo de base de datos de la encuesta. Aquí, jóvenes, está la encuesta, las preguntas, la configuración. Esta es la encuesta, la base de datos de la encuesta. Entonces, no se vaya a confundir, jóvenes. Una cosa es un archivo .sab y otra cosa es un archivo SPB. Además de eso, estamos siendo apoyados también por Excel para la representación gráfica de los datos según vayamos nosotros realizando el análisis. Entonces, este de aquí decía que era número 3. Ya sé por qué no lo alineó bien. Porque decía, ¿por qué no está alineando bien? Le faltó por el puntito. Miren cómo un puntito marca la diferencia, jóvenes, en la computadora. Entonces, por eso es que a veces nosotros decimos, pero es un puntito. Pero ese puntito es el que hace que salga bien las cosas o salgan mal las cosas. Un puntito. Es muy exigente los sistemas de informáticos jóvenes. Tienen que tener por eso mucho cuidado cuando manejen datos, manejen sistema informático y estén realizando tareas de cálculo, procesamiento de datos. La computadora no perdona, ¿sí? Entonces, jóvenes, hicimos eso y le sacamos su gráfico. Dijimos que los gráficos de Excel son muy básicos, muy elementales, no son bonitos, no son elegantes. No puedo realizar, por ejemplo, varias indicaciones. Yo aquí puedo colocar comentarios, puedo colocarle rayas, le puedo cambiar de colores bonitos, le puedo modificar con una facilidad única en Excel. Eso es lo bueno de Excel. Excel nos da herramientas muy poderosas para poder configurar los objetos como nosotros lo queramos. Ahora vamos a ver. Cuando yo paso este archivo SPB, cualquier usuario puede ver los resultados. Entonces, usted en el examen me va a pasar estos archivos SPB, incluyendo el SAB, que es la base de datos. Entonces, yo voy a abrir su resultado. Él va a abrir SPSS y luego me va a mostrar la encuesta. Me va a mostrar la encuesta. Entonces ya saben que SPSS es un programa que es un poquito lento, por lo tanto tiene que tener paciencia, no hay otra opción, hay que tener paciencia. Y como ven, yo estoy viendo aquí los resultados ya. Está cargando. Dice procesando, miren. Ahora puedo ver los resultados, pero imagínense, esta gráfica es muy básica. No puedo hacer muchas cosas aquí, pero no significa que usted le ha enviado los datos al usuario. No, porque yo no puedo hacer ningún tipo de análisis. Mire, no hay opciones de análisis, ni puedo realizar nada. Por más que le diga calcular variable, me va a decir, debe tener datos en el editor de datos. Y no tiene datos. ¿Qué voy a hacer? Mire, fíjese. Entonces no puedo hacer nada. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted envía este archivo, no está enviando la base de datos en sí, sino está enviando simplemente una copia de la ventana de resultados. Y esa no está vinculado con los datos. Bien. Ahora, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir la base de datos con la que estamos trabajando.
y dice que esa base de datos es esta de aquí, y por lo tanto yo voy a sacar una copia de seguridad, porque ya le he dicho que cada actividad que ustedes vayan haciendo tiene que sacarle una copia de seguridad para evitar pérdidas de los datos. Entonces esta copia de seguridad le vamos a llamar así. Esta le vamos a llamar la versión 4 por si hay algún cambio, y le vamos a llamar analizar datos, porque aparentemente ya está hecho todo. ¿Estamos de acuerdo? Y va a ser la versión número 7. Acá, 7. Bien. Y abrimos esta base de datos que dice analizar datos. Muy bien. Está abriéndolo. Ya lo tiene. Y vemos de que ya todo está configurado. Las variables, lo estamos viendo en la vista de variables. También en la vista de datos. Está todo bien configuradito. Todo bien chévere. Y solamente necesitamos escribir ahora nuestros análisis que vamos a hacer. ¿Qué análisis? Entre nosotros vamos a crearnos ahora un conjunto de análisis que podemos hacer. Por ejemplo, el día de ayer trabajamos con el turno de llenado de la encuesta. ¿Cuál era el turno de llenado de la encuesta? El turno de llenado de la encuesta, jóvenes, era una variable que nosotros nos creamos. No existían encuestas. Nunca elegimos al usuario, dígame el turno de llenado. No, sino derivamos esos datos de otra cosa. Ahora, jóvenes, vamos a verificar, por ejemplo, jóvenes, cuántas personas han llenado la encuesta en las diferentes provincias. ¿Estamos de acuerdo? Quiero saber cuántas personas han llenado. ¿Cuál es la provincia? La provincia es Andrés Ibáñez, por ejemplo, Ñuflo de Chávez, y es la variable P7. Entonces vamos a escribir eso. Provincia, vamos a decir, ¿no? Averiguar, dice, ¿no? Bueno, o determinar, calcular, determinar, dice, ¿no? ¿Cuántas personas, vamos a ver, cuántas personas llenaron o participaron? ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? En las diferentes, dice, ¿no? En las diferentes provincias de Santa Cruz, provincias del departamento de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz. Ahora cambiamos este color cambiamos y nos vamos a responder esto. Entonces, jóvenes, vamos a determinar esto. ¿Cuántas personas participaron en la encuesta en las diferentes provincias del departamento de Santa Cruz? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a mi encuesta, identifico la variable, voy a analizar, le digo que voy a hacer un estudio, voy a aplicar un análisis estadístico descriptivo por frecuencia, y luego, jóvenes, tengo que elegir esa variable. ¿Cuál variable es? La provincia donde vive. Cargo. Si el tipo de dato es un dato cualitativo, solamente puedo sacar la moda, o sea, cuál es la provincia donde más han llenado las encuestas. No puedo sacar máximos, mínimos, nada de esa cosa. ¿Puedo sacar un gráfico? Sí. Para fines de que ustedes puedan ver, vamos a sacar un gráfico tipo circular para poder visualizarlo. No me encanta mucho, pero bueno, lo vamos a sacar porque no se visualiza muy bien la dispersión de datos, los objetos. Así que ahora simplemente tenemos que darle clic en el botón aceptar.
Pero antes de eso voy a ver si tengo algo cargado en la ventana de resultados. Si tengo algo cargado, simplemente lo cierro, no guardo. Acuérdese que tiene que leer que si es la ventana de resultados, si lo cierra no se pierden los datos. Pero si cierra la ventana de datos, ahí sí pierde los datos si no lo ha guardado. Por eso es que siempre debería estar guardado la ventana de datos. Ahora ya está realizando el cálculo, en unos segundos nos mostrará los resultados. Mira, esperemos, tengamos paciencia, ya lo está haciendo y nos dice lo siguiente. ¿Qué es lo que yo debo tomar en cuenta para poder comprender esto? En primer lugar, jóvenes, siempre van a seguir este paso. Siempre van a tener cuidado. En alguna ocasión hemos tenido nosotros problemas con lo que son la pérdida de datos o la corrupción de la base de datos. O sea, la base de datos se corrompe, se daña. 1. Si la cantidad de encuesta es correcta con la que usted ha encuestado. En una ocasión sacamos 300 y tanto y nos salían miles de registros y no era correcto. Y obviamente el cálculo que hacía no correspondía. Otro, fíjese, el total también se refleja aquí. Le estoy dando los tips, jóvenes, para que usted tenga cuidado cuando usted esté ya trabajando. Porque hay a veces que uno no se da cuenta. Si usted comete un error cuando está pasando clase, está dando el examen, a lo mucho puede perder la materia. Pero si a usted le ocurre esto en el ámbito laboral, jóvenes, puede perder el trabajo. Y del trabajo depende de nuestra familia. Por eso es que debemos hacer un buen trabajo, jóvenes. Debemos tener mucho cuidado. Otro detalle, jóvenes, ver que la frecuencia siempre se va a corresponder de esta manera. Entonces, ¿cómo deberíamos leer esto de aquí? Podemos decir, por ejemplo, vamos a leer el primer registro. Vamos a leer este primer registro de Andrés Iván, ¿sí? Entonces podemos decir que 54 personas de la provincia Andrés Ibáñez, de 75 personas en total, dice, ¿no?, han participado en la encuesta, haciendo un 72%. De la misma manera, vamos a tomar otro más. Ñuflo de Chávez, vamos a tomar. ¿Cómo diríamos? ¿Cómo más o menos interpretaríamos? Otra manera de interpretarlo. En la provincia Ñuflo de Chávez, de 75 personas, o de 75 encuestas realizadas, 8 personas han participado, haciendo un 10% en la muestra total o en el porcentaje total sobre el 100%. Ahora, fíjese, esta es la gráfica. ¿Qué puedo hacer con esta gráfica? Lo cierto que con esta gráfica, jóvenes, puedo cambiar el color, podría cambiar este mensaje, podría hacer algunos cambios básicos, pero no muy pronunciado. Entonces, ahora le voy a enseñar a realizar los cambios en esta misma gráfica en caso de que usted tenga que utilizar lo mismo. ¿Cómo lo hago? Primer paso, le hago un clic. Segundo paso, hago un clic derecho y le digo que edite el contenido en otra ventana. Ahora él me va a mostrar una ventana con el contenido del gráfico. Mire. Y en esta ventana, jóvenes, usted le hace un clic al área que quiere editar y le hace otro clic. Fíjese, con un clic ha seleccionado todo. Con otro clic va a seleccionarle parcialmente. Nada más. Mire, fíjese, ha venido en este sentido. Antes era todo, ahora solamente este pedacito. Y ahora usted puede cambiarle el color. Digamos, no quiere que sea azul, quiere que sea otro color. Por ejemplo, ¿qué? Amarillo. Y coloque el color amarillo. Espera un ratito y ya se cambió. Y usted dice, este de aquí, entonces, ¿qué color lo colocamos? Elige, lo selecciona y dice, otro color. ¿Cuál puede ser? Creo que no tenemos naranja. A ver, coloquémosle naranja. Naranja, a ver. Esperemos. Bien. Entonces, jóvenes, de esa manera cambiamos. Ahora hacemos clic en el título. Hacemos doble clic, ¿no?,
y le decimos lo siguiente. ¿De qué se trataba este análisis? De encuestas realizadas en cada provincia, o si no, participación, digamos, ¿no?, de los habitantes en cada provincia. Cantidad de encuestas, así, cantidad de encuestas, ¿no? Cantidad de encuestas por provincias. Por provincia, nada más. Listo, ya lo tenemos. Y ahora simplemente tengo que hacer un clic fuera y hacer clic aquí donde dice archivo y le decimos cerrar. Al decirle cerrar, automáticamente se va a actualizar todo. El día de ayer le decía también, jóvenes, para continuar con nuestro objetivo, le decía, una vez que analizamos los datos en SPSS, los podemos grabar los resultados y también podemos graficar esos resultados de análisis en Excel. También lo podemos hacer. ¿Cómo hacíamos esa tarea? Esa tarea lo hacíamos de esta manera. Primero guardaremos la ventana de resultados. Guardemos. Dice que vamos por la número 12, entonces colocamos 03.13 y este sería nuestro análisis de frecuencia por departamento donde viven. Guardar. Una vez que ya lo ha grabado, ahora yo puedo copiar esta tabla. Hago un clic derecho y le digo copiar. Le cuento que SPSS no reacciona inmediatamente al clic derecho, por eso es que hacemos un clic primero. Ahora usted tiene que abrir un documento Excel, un libro Excel, un archivo Excel en blanco. Y una vez que lo tiene el archivo en blanco, simplemente tiene que pegar ese documento. Mire, control V. Este es el documento sin nada de con formato que viene desde SPSS, pero usted puede pegar un contenido más abajito para que lo vea sin formato. Hace clic derecho y le dice que le pegue sin formato, ¿dice? Con formato sin, dice con sí, con formato destino, dice no. Bien, y el de aquí que dice pegar. Ya, esta opción de aquí. Entonces fíjese que no le ha colocado ningún formato en especial. Ahora abrimos esta ventana y en otra ventana mueve lo que va a mover. El departamento, control C, viene, pega en otro lugarcito, por ejemplo aquí, control V, y escribe departamento. Departamento. Ahora tiene que escribir la frecuencia de llenado. Copia y coloca control V y coloca, puede llamarle participación, ¿sí? Participación. Entonces ya lo tenemos bien bonito. Los dos datos le colocaremos por aquí. No es más, podemos hacer algunas configuraciones de las vistas, decíamos. Podemos colocarle un bordecito con formato de celda. Hasta el borde, un borde sencillo al contorno interno, ya lo tenemos. Colocarle negrita con control N, ya lo tenemos, jóvenes. Y ahora simplemente faltaría graficar estos datos. Guardaremos previamente por si hay algún problema en el momento que estemos graficando los datos, porque recuérdese que cuando maneja información gráfica la computadora trabaja un poquito más que cuando maneja información no gráfica. Entonces voy a mi carpeta de proyecto final, porque estamos asumiendo que estamos en nuestro proyecto final, y colocamos 03.14, creo que sería en este caso
y le decimos, no sé qué número sería, le decimos así, gráfica, frecuencia por departamento donde vive. Después lo cambiamos el número si no está la secuencia. Una vez que está grabado, coloco mi cursor en la tabla, en algún lugar de la tabla, hago clic en insertar y voy al gráfico, y puedo elegir cualquier tipo de gráfico. Mira, hay gráficos de esta manera, hay gráficos de esta manera. Me parece bonito este gráfico, por ejemplo. Listo. No sé qué significará mucho. A ver, participación dice, ¿no? Y este porcentaje, ¿qué significa? Pues dice participación. Obispo Santi Esteban, dice, ¿no? A ver. No me parece muy bien esa gráfica, jóvenes. Van a disculpar. Vamos a cambiar de gráfica. Entonces hacemos clic. No es muy aplicable. Entonces vamos a colocar, podemos colocar una gráfica de circular y hagamos una gráfica normal nomás. Esta aquí coloquemos, o este anillito. Anillito, a ver, vamos a ver cómo se ve el anillo. Me parece mejor el anillo. Bien, ya tenemos nuestra gráfica tipo anillo. Colocamos a un ladito. En este caso vamos a colocarlo a un ladito porque se ve mucho mejor que a un costado. Y vamos a cambiar la altura del gráfico para que pueda cambiarse, verse un poquito más visible el contenido. Mire, ya lo tenemos. Ahora podemos agregar algunas características al gráfico, como las etiquetas de datos, que ya me está colocando. Si son muy chiquititas, ¿qué hago? Vengo y le aumento el tamaño para que se pueda ver. Ahora, si voy a diseño del gráfico, seguramente va a haber algunos diseños que se adapten mejor a este caso, ¿sí? Mire, ahí lo tenemos. Si hay alguna que se adapte mejor, elegimos. Si no, nos quedamos nomás con la que tenemos. Nada bonito. No. Nos quedamos nomás con lo que tenemos, creo. No le veo ninguno de ellos bueno, ¿sí? Entonces, jóvenes, ya tenemos nuestro gráfico. Y luego podemos recortar por pedacito o todo completo. En este caso, vuelvo a guardar, jóvenes, activo el recorte de pantalla y voy a recortar los dos solamente por cuestiones de practicidad, ¿sí? De la práctica, nada más. Recorto y lo publicamos por el grupo de WhatsApp, por ejemplo, o lo podemos publicar por cualquier otro lado. Ya, alguien creo que está esperando. Nadie, ya hemos debido aceptarle. Entonces, jóvenes, hemos logrado representar la gráfica completamente. Si usted dice que quiero por pedacito, entonces corta por segmento. No es más. Guarda y hacemos clic en el botón cerrar. Hacemos clic en el botón cerrar también esta gráfica que hemos visto anteriormente. Repasamos nuestros objetivos si estamos cumpliendo. ¿Hemos graficado los datos? Sí, hemos logrado graficar los datos. Ahora, jóvenes, vamos a hacer análisis de datos un poquito ya más avanzado. Así que esto de aquí no le veo mucho. El sexo tampoco, si quiere puede hacerlo. Así que voy a colocar de esta manera. La etapa de la vida podía ser, ¿sí? Por etapa de la vida. Veamos, a ver cuál ha sido la participación en encuesta por etapa de la vida. Dice, ¿no? Etapa de la vida, ¿no? Vamos a colocar una pregunta. ¿Cuántas personas han participado según la etapa de la vida, según la etapa de la vida? ¿No? De la vida. Y cuál, dice, ¿no? Es
la más, y cuál es, dice, ¿no? Y cuál es la que más, dice, ¿no? ¿Y cuál es la que más han participado? O sea, en cuál etapa de la vida han participado mucho más, dice, ¿no? A ver, ¿cuántas personas han participado según la etapa de la vida? ¿Y cuál es la más representativa? Entonces, con esto finalizamos por frecuencia, porque ya han visto de que es un tipo de dato muy sencillo, no es muy complicado, así que este resto lo eliminamos. Si gustan, lo hacen por sexo, por ejemplo, lo dejo libre, ahí. Guardamos y hacemos el último. Verifiquemos si tenemos etapa de la vida. Esto podemos cerrar. Debe saber que debe tener mucho cuidado y no cerrar la encuesta donde está la base de datos. La etapa de la vida. ¿Dónde está la etapa de la vida? ¿Dónde está? Aquí. Y es una variable también derivada. Mire, queremos saber cuántos han participado, la frecuencia de participación por etapa de la vida. Entonces, vamos a hacer eso. P301. Analizamos, hacemos un estadístico descriptivo por frecuencia de P301. Reseteo todos y dice, etapa de la vida es esta. A lo mucho puedo activar la moda porque también es un dato cualitativo. Luego haremos uno de cuantitativo, pero necesitamos hacer eso porque necesitamos ver otros valores. Creo que no hemos olvidado, entonces este va a ser el último cualitativo que vamos a hacer. Y vamos a hacer luego un cuantitativo. ¿Qué gráfico vamos a hacer? Vamos a hacer a ver un histograma, a ver cómo se ven los histogramas. Mostrar curva normal del histograma. Lo vamos a mostrar también, ¿sí? La curva. No, pero no tiene sentido mostrar. No nos conviene con histograma porque no son datos numéricos. Así que vamos a trabajar más con barras. Sí, desgraciadamente no son datos numéricos. Cuando hagamos uno numérico, el que ahorita vamos a hacer, sí vamos a hacerlo. Entonces me dice lo siguiente, que tenemos 75 encuestas realizadas. Los que más han participado son los números 2, los jóvenes. ¿Sí? Ingeniero, ¿Escucho? tuve una emergencia, tengo que retirarme. Va a disculpar, yo me pongo al día con el video en la tarde. Ya, coloque su apellido y su nombre como mensaje en WhatsApp que se está retirando, por favor, para que lo registren. Ok, gracias. Bien, ahora me dice lo siguiente, de 75 encuestas, 16 personas son adolescentes, 45 son jóvenes, 14 son adultos. Entonces, ¿qué puedo decir, jóvenes? Que las personas que más han participado son los jóvenes. Ellos son los más representativos y representan el 60%. Entonces, en el examen, ¿qué debe hacer? Debería agarrar y tal vez hacer un recuadrito, ¿no? De esta manera, sí. De esta manera, para poder, digamos, ¿no? Saber eso. Así. Y obviamente hace un recorte de esa pantalla, de ese segmento de la pantalla, así. Luego iría al documento de Word. Bueno, finalizamos esto. Iríamos al documento de Word. Asumimos que este es nuestro documento de Word. Y pegamos ese resultado. Y lo tenemos así. ¿Tienen ustedes, jóvenes, la encuesta? ¿Tienen SPSS ahorita? ¿Quién no tiene? Por favor, les pregunto. ¿Hay alguien que no tiene? Ahora vamos a guardar en los resultados. Y vamos a decir que este es 03.14, creo que ya es este de aquí. Y decimos así, entonces punto 15, sello gráfica. Y vamos a decir frecuencia por etapa de la vida. Y guardamos. ¿Todos tienen SPSS, jóvenes?
instalado en sus equipos? Pregunto. Yo no. Ya. ¿Lo descargó o no lo descargó? Vamos a identificar, jóvenes, un tipo de dato numérico para poder trabajar y sacar la curva y todo. Podría ser la edad, porque tenemos aquí la edad. Entonces vamos a calcular la frecuencia, vamos a determinar la frecuencia de la edad, ¿sí? En función de la edad. Entonces escribiremos entre nuestras preguntas y vamos a decir lo siguiente, así. Copiaremos esta pregunta y vamos a colocar así. Edad. Determinar, vamos a decir cuántas personas, dice, ¿no?, participaron en la encuesta según la edad, según su edad, dice, ¿no? Y calcular los estadísticos correspondientes al tipo de dato. O sea, el tipo de dato es numérico, entonces yo puedo hacer hartos cálculos, más de uno. Entonces, jóvenes, ahora vamos y hagamos nuestro último análisis de estadístico descriptivo por frecuencia. Reseteo todo, busco la edad, cargo la edad, voy a estadístico y fíjese que aquí en estadístico ahora ya puedo sacar una media, la mediana, la moda. No me interesa sumar, no tiene sentido que sume, ¿sí? No tendría. Si estaría haciéndole análisis de cuartiles, podría colocarle. Si estaría haciendo análisis de percentiles, podría activar también, ¿sí? Un ratito, por favor, creo que no me va a permitir. Cuartiles podría ser. Si estaría, bueno, podría calcular también la desviación estándar, varianza, pero nos interesa esto, el mínimo, la edad mínima, el máximo. Si necesitaría la simetría, o sea, cómo está yendo la distribución asimétrica, entonces activo esto o activo esto. Son valores que necesito yo, parámetros para poder comprender. Pero creo que con esto podemos continuar, joven. Y le damos continuar. Ahora establecemos los gráficos. En este caso podemos colocar esta opción y decirle que nos muestre la curva normal. ¿Estamos de acuerdo? En el histograma. Y le decimos continuar. ¿Por qué? Porque es dato numérico y le decimos aceptar. Y con eso él me va a dar un conjunto de datos que son muy interesantes. Por ejemplo, analicemos y dice así. Me dice que la cantidad de encuestas realizadas son 75, de los cuales la media, o sea, el estadístico de la media es 23.91. La mediana, voy a colocar por este otro lado, es 21. La mediana, o sea, hablamos de la edad, la mediana. La moda, los que más han participado son los jóvenes de 18 años. La dispersión de los datos respecto del promedio es, o sea, la desviación estándar es 6.94. La edad mínima es 18, o sea, no hay personas menos de 18. La persona de mayor edad que ha participado es de 49 años. Fíjese ahora, aquí tenemos los percentiles para el 25%, para el 50% y para el 75%, con una participación de 19 años por aquí 21 años y por este otro lado 29. Perdón, por aquí 19, por aquí 21 y por aquí 29. Ahora, jóvenes, voy a desactivar esto y voy a bajar un poquito más para poder seguir analizando algunos casos. Concentrémonos en alguno de ellos. A ver, en el primer registro, las personas de 18 años.
tenemos aquí. Dice que ha habido 16 personas de 18 años que han participado. De 19 años, ha habido 12 personas que han participado. Las personas que han participado de 18 años, esas 16 personas, dice, ¿no?, hacen el 21%. Las 12 personas de 19 años hacen el 16%. Fíjese que claramente aquí podemos ver que los de 21 son mayoría. Miren, el resto son poquitos. Miren, muy poquitos. Por ejemplo, hay solamente una persona de 49 años que ha participado y hace el 1.33%. Miren, una sola persona nomás. Ahora, vayamos para ver más abajo los datos. Aquí tenemos la curva normal. Y en la curva normal, jóvenes, podemos decir que hay varios tipos de interpretaciones. Fíjese que por aquí se está yendo, más que todo, la curva. Mire, por este lado se está inclinando. En algunas gráficas, grafica por el medio. En otras, grafica en este sentido. En función de cuál es la inclinación a la izquierda, a la derecha, o se mantiene bien al medio, tiene su nombre, jóvenes. Sigamos analizando con esto y creo que ya terminamos, ¿no? No hay más que analizar. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener que grabar estos resultados. Y decimos que esto es un análisis, el 03.16 es un análisis de frecuencia por edad. Y guardamos esto como si fuera nuestro examen. Lo cerramos porque obviamente ya está guardado. Y el sexo ustedes lo pueden hacer si gustan. Pero vamos a colocar el sexo antes de esto. Si quieres saber cuántos participaron por sexo. Ahora vamos a bajar. Sí, joven. Entonces, en el práctico que tenemos que hacer de SPS, o sea, el que no es de nuestra encuesta, en nuestro proyecto, descargamos la encuesta y hacemos los mismos análisis que está hecho en clase. Exactamente, eso dice. Porque eso es lo que el día de ayer un compañero me dijo, por favor, no está muy claro. Me dijo, no, a ver, lo voy a revisar, ¿no? Y tenía razón. El compañero que me hizo la observación, un ratito. A ver, abramos nuestras prácticas. ¿Qué dice nuestra práctica, jóvenes? La práctica dice así. Unidad 2, software de estadística, SPSS. La práctica SPSS consiste en replicar todas las actividades prácticas realizadas en las clases virtuales. Para este módulo, la temática de investigación propuesta por el curso es encuesta, disminución de ventas en tiendas y comerciales del departamento de Santa Cruz. Las prácticas SPSS se deben enviar como archivos SBA o SPB, según lo que esté usted haciendo. Y por tal vez colocamos acá o, no es mala idea, o punto XLSX de Excel. ¿Por qué? Porque algunos análisis lo hacemos de esta manera. Acuérdese. Colocamos aquí una comita. ¿Cómo? Para mejorar sus habilidades en el análisis de datos utilizando el software de estadística SPS, puede realizar las prácticas utilizando la base de datos de cualquiera de las siguientes encuestas realizadas en anteriores módulos, a las que están publicadas en el aula virtual. Entonces, esta parte aquí, jóvenes, es para su práctica personal. Usted dice, quiero aprender más, quiero probar, quiero analizar, quiero comprender una encuesta. Y aquí tiene las encuestas, los títulos. ¿Por qué?
porque los datos y todo lo tiene publicado en la plataforma. Si no lo hubiera, simplemente me manda un mensaje y vemos qué es lo que ha pasado, pero deberían estar allí. ¿Ha quedado claro, jóvenes? Una nota dice: para el proyecto final debe seguir el mismo procedimiento metodológico aplicado en las clases virtuales. O sea, todo lo que yo he hecho, jóvenes, tiene que usted seguirlo paso a paso. Tiene que crear los mismos documentos de apoyo para poder realizar el proyecto. Acuérdese que yo tenía un archivo de apoyo que me está guiando en el proceso. Este proceso metodológico, ¿qué es un método? Un método es un conjunto de pasos que me guían hacia la meta. Un conjunto de pasos que me permiten alcanzar un objetivo, jóvenes. Entonces, ya hemos exportado, hemos analizado los datos en Excel, estamos por aquí y ahora nos falta hacer algunos análisis más para luego exportar el informe a Excel. ¿Sí? ¿Alguien más quiere opinar? Por favor. A ver. Ahora, jóvenes, vamos a hacer otro tipo de análisis que también ya lo hemos hecho, pero vamos a seguir realizando más análisis. Y este análisis es el análisis de tabla cruzada. No lo escucho bien, por favor, puede escribir la pregunta en el grupo de WhatsApp para que la atienda. Está entrecortado. Entonces, ¿de qué se trata el análisis de tabla cruzada? El análisis de tabla cruzada se trata, jóvenes, de poder agarrar un conjunto de variables, al igual que en las tablas dinámicas, y poderlos contrastar. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos que hemos hecho en anteriores encuestas, pero obviamente no se vinculan con nuestra encuesta, ¿sí? No se vinculan. Entonces, ¿cómo yo elaboro esto? ¿Cómo lo creo? Entonces yo tengo que sí o sí analizar los datos de acuerdo a lo que he visto, digamos, ¿no? En el análisis por frecuencia. Entonces voy viendo, haciéndome más preguntas de investigación respecto a esto. Por ejemplo, yo ya hice por turno de llenado, hice por provincia, hice por etapa de la vida. A mí me gustaría, por ejemplo, saber, jóvenes, cómo participó la gente en las provincias según su etapa de la vida. ¿Sí? Entonces yo podría hacer de esta manera y preguntarme aquí, ¿cuál, dice, no, ha sido la participación, dice, no, o cómo se ha comportado, dice, no? También podemos decir, ¿cómo ha sido, dice, no, la participación, dice, no, de los ciudadanos, dice, no, en las provincias, según su etapa de la vida. Entonces, fíjese que me está pidiendo la participación de dos campos, provincias y etapa de la vida. Las provincias, según la provincia donde viven, ¿no? Donde viven. A ver, ¿cómo ha sido la participación de los ciudadanos en la provincia donde viven según la etapa de la vida, coma, vamos a colocar aquí, según su etapa de la vida, según la etapa de la vida, mejor, según la etapa de la vida. Y tal vez podemos remarcar este campo, esta variable, una negrita, y colocar aquí también una negrita para poder resaltar lo que queremos hacer. Bien, ahora vamos al análisis.
Una vez que tengo esto, voy a decir analizar, descriptivo, y le digo que voy a hacer una tabla cruzada. Entonces busco y coloco la mayor réplica en fila. La mayor réplica en fila sería provincia donde vive, porque son 15. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo muevo. La menor réplica sería etapa de la vida y lo llevo a columna. Que nos muestre gráficos, está bien. Estadístico aplicables probablemente no sea posible. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con valores cualitativos. Por lo tanto, le decimos simplemente aceptar. Y inmediatamente me genera las tablas dinámicas, las tablas cruzadas correspondientes. Y como siempre, jóvenes, yo les pido que tengan mucho cuidado, tengan mucha atención a esto. El número de encuesta que está procesando, y obviamente la interpretación es muy importante. Fíjese que aquí tenemos la provincia donde vive y por aquí tenemos la etapa de la vida. Ahora continuaremos. Dice, ¿cómo ha sido la participación en la provincia de Andrés Ibáñez? Por ejemplo, los adolescentes. Solamente 11 adolescentes han participado en la provincia de Andrés Ibáñez. Los jóvenes, 33 han participado. Los adultos, solamente 10. Pero en total en la provincia de Andrés Ibáñez han participado 54 personas. 54 personas. Es más buena la participación. ¿En qué provincia han participado menos? Digamos que sea la pregunta del examen. Y usted me dice, en Chiquitos con 1, en Guarayos con 1, en Obispo Santi Esteban con 1. Hágase cuenta que le decimos, ¿qué provincia, digamos, no, han participado, digamos, no, con 3? Voy a utilizar este puntero, ¿está bien? Con 3 encuestas. Entonces usted, solamente 3 personas. Usted me dirá, Cordillera, mira, ahí está 3, y Germán Bush. Entonces usted responde a más preguntas todavía con las tablas dinámicas. Hay un vínculo entre dos variables, provincia con etapa de la vida. Una vez que finalice esto, jóvenes, debe guardar la encuesta. Y obviamente esta encuesta será 03.16, punto 17 ya sería esta, ¿no? Y le va a llamar así, tabla cruzada. ¿Cuál es la tabla cruzada, jóvenes? Si alguien me ayuda, provincia versus etapa de la vida. Y lo guarda. Y usted dice, ¿puedo graficar esto en Excel? Seguro que sí, segurísimo que sí. Tendrá que elegir la mejor representación gráfica de datos. Uy, pero no hemos olvidado, creo, de ver la gráfica. Vimos, sí, pero no es muy importante, ya lo hemos visto, creo, varias gráficas. Así que, jóvenes, esto sería nuestro primer análisis de tabla cruzada. Esto borramos, no se ajusta. Departamento de edad. Borremos relación, tampoco. Bien, ahora vamos a crear otro análisis con los datos que tenemos. Yo tengo entendido que tenemos también los estudiantes universitarios, ¿sí? Que este es, digamos, su grado académico. Y tenemos también los años de trabajo que han tenido. Mire, fíjese,
no sería mala idea querer saber cuántas personas, digamos, ¿no? O sea, cuántas personas, digamos, ¿no? Según su grado académico, digamos, ¿no? Tienen años de antigüedad, o cuántos años de antigüedad tienen las personas de acuerdo a su grado académico. Entonces, vamos a hacer una tabla cruzada entre el grado académico y los años de antigüedad. Escribamos lo que dice. Determinar, dice, ¿no? ¿Cuántas personas, dice, ¿no? ¿Cuántas personas, dice, ¿no? Tienen, dice, ¿no? Tienen, dice, ¿no? Tienen más de 20 años de antigüedad, dice, antigüedad, dice, ¿no? Antigüedad. Determinar cuántas personas tienen de 20 años de antigüedad, ¿no? Según, dice, ¿no? Su grado académico. Podríamos colocar y sexo más todavía y todo lo demás. Entonces, fíjese que nos interesa aquí los años de antigüedad y también grado académico. Y vamos a responder alguna pregunta respecto de lo que vayamos encontrando los datos. Entonces, ¿qué variable van a trabajar? Va a trabajar la variable años de antigüedad. ¿Dónde está? A ver, P06 y P10. P06 y P10. Analizar, estadístico descriptivo de tabla cruzada. Y ahora tengo que hacer un reseteo de todo. Y digo, años de antigüedad son mucho más los valores, acuérdese. Entonces busco eso, años de antigüedad, ¿dónde está? Años de antigüedad, y voy a cargarlo en la fila. Los grados académicos no son muchos, por lo tanto lo cargo en columnas. Muy bien. Ahora, respecto de esto, no vamos a necesitar ninguno de estos estadísticos todavía, porque tampoco estamos trabajando con eso. A lo mucho le vamos a decir que nos muestre una gráfica para poder comprender mejor la red, o sea, el análisis de datos, para poder entender mejor cómo se están comportando los datos. Ahora, veamos esta parte. Analicemos. Verifiquemos y decimos que tenemos por aquí años de antigüedad. ¿Está bien? Tenemos grado académico. Evidentemente hay dos variables que se están correspondiendo, están cruzando, dos variables. Lo segundo, jóvenes, ahora podemos decir lo siguiente. A ver, veamos. Años de antigüedad. Mira, hay 0, 1, 2, 3, 4, 5. Más de 20 años. Eso nos interesa. Más de 20 años. ¿Cuáles serían más de 20 años? Solamente esta de aquí. Mire, fíjese. Más de 20 años. Porque ninguno, hay uno no más de 20 años. Mire, este de aquí, el único, el 25. No hay más. Entonces, toda nuestra concentración en este caso vendría a esta fila de aquí, joven. En esta fila. Y solamente dice que hay dos personas, mire, fíjese, dos personas con más de 25 años. ¿De qué grado académico son? Uno es profesional, mire, y el otro es universitario, nada más de 25 años. Lo más probable, yo puedo decir que este profesional muy jovencito empezó a trabajar, lo más probable, y este universitario era alguien que no tenía todavía estudio y seguramente ha decidido empezar a estudiar.
para adecuarse a las nuevas exigencias laborales y todo lo demás. Entonces podría hacer ese tipo de deducciones. Entonces mi respuesta estaría 2. ¿Estamos de acuerdo? Mi respuesta sería 2. Y obviamente aquí me está mostrando que evidentemente, ¿no?, hay alguien que tiene también buena cantidad, una buena representación. Dice, ¿cuáles son esos? Fíjense, jóvenes, que la mayor cantidad de personas jóvenes no tienen antigüedad. 0 es su cantidad de antigüedad. Mire, hay 27 personas. Hay universitarios, tal vez la necesidad les obliga a buscar trabajo. Mire, son 23. Obviamente papá le dice, bueno, me tienes que ayudar, pues si no, no vas a poder terminar, ayúdame. Entonces ya nomás se pone a trabajar, pero todavía no tiene antigüedad. Mire, hay algunos que son bachilleres, que están en la misma, y algunos que son estudiantes todavía. Un año de antigüedad. Mire, vamos, analicemos un año de antigüedad. Hay 13 universitarios que ya han trabajado un año ya, por lo menos en ese lugar, se están manteniendo, hay 13. Pero ahora fíjese esto, de 23 solamente llegar 13 al año. O sea que hay 10 personas que por algún motivo no continúan. Pero de esos 13 personas jóvenes, solamente 8 llegan al segundo año de antigüedad. Mire qué interesante. Y de esas 8 personas jóvenes, solamente 3 logran alcanzar los 3 años de antigüedad. Y de esas 3 personas jóvenes, 1 logra alcanzar los 4 años de antigüedad. Y por cosa de la vida, dice que hay 2 universitarios, ya están en sus 5 años de antigüedad. Pero así están las cosas. Pero tenemos un universitario que ya tiene 9 años. Y lo más probable es que este universitario, al igual que el señor de abajo, no de más abajo, ha decidido entrar a la universitaria para poder continuar con sus estudios. Se comprendió, jóvenes, la forma como tienen que ir analizando los resultados de análisis de la base de datos, jóvenes. Se comprendió, jóvenes, cómo tienen que analizarlo para poder hacer su informe. Guardo y cierro esta ventana. Vamos a hacer un nuevo análisis también y nos vamos a preguntar lo siguiente. Determinar cuántas personas ya no trabajan, dice no, y que antes, dice, y que trabajaban, trabajaban, dice no, en un snack o cafetería. Guardamos y vamos a nuestros datos. En primer lugar, yo tengo que ver dónde están esos datos. Entonces, ver en qué lugar está el estado laboral. La variable P11. ¿Está bien? Ahora necesito saber, aquí me dice si trabaja o no trabaja. Ahora, ¿dónde yo tengo la información que me dice negocio donde vive? P8.
Entonces con P8, P8 y P11 puedo realizar este análisis. Y además de eso voy a agregarle el sexo más para este caso. ¿Estamos de acuerdo? El sexo más, vamos a ver cómo interfiere el sexo. O si no, ¿qué más podemos ver? Para que no sea nada muy complicado. Sí, metamos el sexo nomás una variable que no tiene mucha réplica para que no nos haga muy complicado, no se nos haga muy grande la tabla y después no vayamos a poder analizarlo. La idea es de que entendamos lo que nos está diciendo. Entonces vamos a trabajar con P11, P8 y P2. Vamos a analizar la tabla dinámica, analizar el estadístico descriptivo de tablas cruzadas. Reseteamos todo y primero vamos a hacer dos análisis previos. Nos importa, lo que más nos importa ahorita es saber el estado laboral. Le vamos a llevar a columnas por un momento y el tipo de negocio le llevamos a filas. Nada más esos dos. Miren, tipo de negocio, si trabaja o no trabaja, nada más. No necesitamos gráficas, así que simplemente le damos a aceptar. Ahora comprendamos lo que dice. A ver, ¿qué nos dice por aquí? Así que no haga gráficos muy complicados para que no se complique. Dice, negocio, tipo de negocio donde trabaja. Mira, y el estado laboral. ¿Qué me dice? A ver, vamos a ver. Dice, la mayoría de las personas jóvenes, fíjese, trabajan en otra cosa, ninguna de las anteriores. Fíjese, otra cosa. Solamente tenemos snack o restaurante o cafeterías, que le podemos llamar. Solamente hay, ¿cuántas personas? No trabaja cero. La mayoría jóvenes está trabajando. Miren. O sea, rara persona que trabaja en un snack, hoy no trabaja. La mayoría sigue trabajando. Las que han entrado en quiebra, si vale el término, o han sido despedidas, fíjese, son las de la tienda de ropa. Fíjese que la comida se ha mantenido, la parte de la comida. Los supermercados también se han mantenido jóvenes. Mire, las tiendas de abarrotes también no han despedido a su gente, las tiendas de abarrotes. Pero sin embargo, imagínense en este caso, en las otras actividades que no sabemos cuáles, han tenido muchos despidos y obviamente muy pocos, la mitad nomás trabaja. Fíjese este comportamiento interesante, jóvenes. O sea, casi en un 50% la gente ha dejado de trabajar. Las empresas se han visto obligadas en otros negocios a abandonarlo. Pero en la parte de lo que es la comida, la alimentación, jóvenes, se ha mantenido. O sea, ¿qué significa esto, jóvenes? Que la comida es un negocio seguro casi. Mantiene, digamos, ¿no?, la actividad laboral o estado laboral de las personas. Esta es la información de valor, jóvenes, que nosotros podemos encontrar, pero cuando yo analizo, porque SPSS lo único que hace es agarrar, contrastar variables y emitirnos una tabla. Con esto yo ya puedo hacer decisiones interesantes. Puedo decir lo siguiente: si quiero colocar un negocio, jóvenes, sí o sí tengo que colocar de cualquiera de estos de aquí, jóvenes, o averiguar cuáles son esas otras, tal vez, ¿no? Y colocar de una de estas aquí. ¿Por qué? Si tengo que buscarme un trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene una mayor estabilidad laboral. Eso me dice, jóvenes. ¿O no es así, jóvenes? Pregunto. Hello, hablen. Guardemos este último análisis de datos. Le llamaremos 03.
19. Dice tabla cruzada. Antigüedad. No, perdón. ¿Qué es este? Tipo de negocio. Versus estado laboral. Pero usted me dice, ¿y dónde está el sexo? Eso ahorita vamos a hacer. Entonces cierro esto y vamos a ver dónde colocamos al sexo. ¿Dónde la agregamos? Entonces vamos al análisis de estadístico descriptivo, las tablas cruzadas, y luego elegimos por aquí lo siguiente. Digo, ¿qué hacemos ahora con el sexo? Y digo, si el sexo le coloco en la capa 1, ¿qué es lo que hace? Digo, entonces le doy a aceptar. Cuando coloco el sexo en la capa 1, puedo ver lo siguiente. Analicemos, verifiquemos lo que dice. Dice que el sexo está por aquí afuera. Y internamente, jóvenes, me está dando los tipos de negocio donde trabajo. Por sexo. En este caso el femenino y el masculino. Si yo quisiera que sea el sexo respecto del estado laboral, entonces tendría que cambiar lo que está en columna a fila y así sucesivamente. Pero veamos el caso de esto de acá. Sexo femenino. Analicemos para el sexo femenino. Me dice de los snacks. Mire, hay dos damas que han mantenido su trabajo. Femenino. Vayamos a los snacks. Dice que hay 5 varones que han mantenido su trabajo. O sea, que hay más varones que trabajan en snack que damas. Es medio loco, ¿no? Pero imagínense esta. Veamos las tiendas de abarrotes. Hay 2 damas que trabajan en tiendas de abarrotes y tenemos 2 varones que trabajan en tiendas de abarrotes. Ahora, en supermercados no hay ni una dama que trabaje, pero sí hay 5 varones que trabajan en supermercados. Imagínense, joven. ¿Qué les parece eso, jóvenes? Y uno creería que las damas son las que más trabajan en esos lugares. Pero así está la cosa. Tal vez la oportunidad laboral o tal vez la necesidad laboral a los varones les está obligando a tener que emigrar a trabajos que anteriormente no desempeñaba jóvenes. Pero le cuento lo siguiente, que en tiempos de crisis, jóvenes, tenemos que hacerlo de todo. No podemos, negarnos al trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo no deja de ser una bendición, jóvenes, sin importar el que sea. Pero debo aclarar lo siguiente, jóvenes, que hay trabajos que dignifican a una persona y hay trabajos que no lo dignifican. Guardemos los resultados, jóvenes. Es muy similar al anterior, nada más que esto es la número 20. Y dice que es el sexo, tipo de negocio versus estado laboral. Guardemos. Con estos, jóvenes, hemos ido ya analizando la parte de lo que son tablas cruzadas. Me parece que ya es suficiente con esto. Puede hacerse mucho más. Ahora vayámonos más que todo a los análisis ahora descriptivos, otro tipo de análisis. Y en este tipo de análisis vamos a tratar de enfocarnos en los tipos de datos cualitativos. Así que
pasar esto a una siguiente página para que podamos leerlo bien. Se puede todavía aquí, ¿no? A ver, vamos a ver si se lee bien. Sí, se lee bien. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a elegir una columna numérica para poder determinar los valores descriptivos. Vamos a describir los valores de una variable. Por ejemplo, podríamos trabajar utilizando la edad, por ejemplo, y podríamos determinar sus valores mínimos, máximos, promedios, la suma, la desviación estándar y otras unidades medidas. Pero usted dice, pero si esto ya lo hemos hecho para otra cosa y hemos visto también. Sí, pero en este caso, este es un análisis un poquito más específico, no tiene mucho, un recuadro tan grande, es más, podemos decir que la información que da está más consolidada. Entonces, vamos a hacer eso, primeramente. Dice determinar los valores mínimos, máximos, promedios, dice no. Y desviación estándar. Porque no nos interesa la edad. La suma tal vez para otra cosa, pero para este caso no. Entonces, hagamos ese análisis. Pero antes de eso, me gustaría ver cómo está yendo nuestro registro de las prácticas aquí, la secuencia. A ver, vamos a ver. Este era 11. Aquí hay uno que está mal, ¿no? Tabla cruzada, frecuencia, dice, ¿no? Creo que esta frecuencia debería ser 11 más bien. Eso es lo que quería evitar. 11. Después deberían venir los 12. Asumimos que este debería ser una 12. Ya. Coloquémonos por el momento este 12, aunque ya después lo cambiaré, ¿sí? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Está bien. Entonces de 21 para adelante vamos a hacer eso. Bien, entonces hacemos lo siguiente. ¿Qué tipo de análisis vamos a hacer? Descriptivo. ¿Cómo hacemos ese análisis? Vamos a analizar estadístico descriptivo y venimos por aquí y buscamos, perdón, ¿dónde está? Eso, descriptivo, aquí está, no lo estaba pudiendo leer. Y jalo la edad. Ahora voy donde dice opciones y aquí en opciones, jóvenes, es donde yo puedo calcular varias cosas. Miren, la media, sí, la suma de la edad no me interesa, la suma de la edad, pero sí puedo, lo mínimo, lo máximo, puedo calcular la varianza, inclusive el rango, la media de error, puedo, si necesito calcular determinar alguna distribución, puedo elegir kurtosis o asimétrica también. Pero esto tengo que leer la teoría de estadística para poder ver cuál de estas dos me interesa, si la de kurtosis o la asimétrica, ¿sí? Y obviamente, ahora vamos a darle continuar aquí y le damos aceptar. Y va a ver que me va a mostrar un cuadrito sencillito con todos esos valores. Me dice que usted tiene 75 encuestas que ha realizado. Todas son correctas, por decir 75 válido. Su valor mínimo es 18, el máximo es 48 en edad, o sea, ¿no? 18 años su mínimo. Su edad máxima es 49. La media es 23.91, pero en este caso sería 23 años, porque nadie tiene 23 puntos tanto. La desviación estándar es 6.946. Entonces, ¿qué hace? Guarda este análisis y coloca así 03.21 y dice descriptivo y coloca descriptivo, dice, ¿no? O si no, coloca descriptivo y coloca directamente descriptivo, dice, ¿no? De edad, mejor así, de edad. Bien, y lo guarda y se acabó.
Tan sencillo como eso. Entonces, este análisis me permite obtener los valores estadísticos de las variables numéricas. Pero ahora usted dice, pero y recuerdo que hemos hecho unos cálculos, no sé qué tanto, sobre los montos, ¿se acuerda? Era el total ganado, la indemnización y no sé qué tanto. Yo quiero trabajar con esos datos. Entonces, ahora sí podemos trabajar también con esos datos. Por ejemplo, quiero el total ganado en los años de servicio de las personas. ¿Con qué variable? P1001. Entonces, decimos de esta manera. Años de servicio. No, un ratito, perdón, no es años, sino total ganado. Es total ganado en años de servicio. Total ganado, eso es. Total ganado en años de servicio. Y digo así, determinar los valores mínimos, máximos, promedio, coma, suma y desviación estándar. Así que marcamos esto, colocamos con negrita total ganado. ¿Qué tendrá? ¿No? Total ganado dice que no está bien. Ah, ya. Total ganado en años de servicio. Guardamos, venimos, la variable P1001. Analizamos los descriptivos, los valores descriptivos, o describimos la variable total ganado en los años de servicio. De la misma manera, ahora sí nos interesa la suma. ¿Cuánto es el monto total de la gente, ¿no?, que ha ganado? Con esto yo puedo saber cuánto es el dinero que se ha movido durante todo ese tiempo, durante todos esos años de la encuesta o de la gente que está viviendo. Listo, seguimos con estos valores y aceptamos. Tan sencillo como eso. Mira, y ahí tenemos. De las 75 personas que hemos encuestado, dice, ¿no?, el total ganado máximo de una persona durante todos sus años de trabajo son 682.500 bolivianos, haciendo una suma de 5.569.200 con una media de 74.256. Y aquí es cuando me nace, bueno, la desviación estándar es muy dispersa porque los sueldos por los años de antigüedad se hacen muy dispersos, ¿sí? Así que no tiene no me da un valor muy interesante. Pero fíjese que entre estas 75 personas durante todo el año que han trabajado, o los años que han trabajado, han movido esta cantidad de dinero, jóvenes. Es interesante lo que han movido, la cantidad de dinero. Ahora, aquí es donde me nace una curiosidad y digo yo, entonces, digo, ¿no?, ¿cuánto han ganado ellos? ¿Sí? ¿Cuánto han logrado percibir dinero ellos según en cada año de antigüedad? En cada año de antigüedad. ¿Sí, señorita? ¿Escucho? Ya la estoy entendiendo. Es que no me cargaba la imagen. Ya. Entonces la gran pregunta sería ahora hacerse una tabla cruzada y cruzar, jóvenes, los años de antigüedad respecto a los montos que han ganado. Ahí sí que tal vez podría entender mucho mejor este comportamiento, jóvenes. ¿En qué año de antigüedad tal vez han ganado más? Aunque en nuestro caso esto lo hemos hecho, creo, claro, a mayor año de antigüedad van a ganar más dinero, digamos, ¿no? Pero podríamos tener una idea, digamos, cómo ha ido incrementando tal vez ese valor. Porque recuérdense que a todos le hemos aplicado un solo sueldo, pero si hubieran tenido diferentes sueldos, hubiéramos podido analizar eso, cómo ha influido, a manera que ha ido aumentando en antigüedad, en años de antigüedad.
Y sería interesante tal vez saber esa información. Pero lástima que no le hemos pedido cuánto gana anualmente o mensualmente. Entonces también colocamos aquí, le decimos que un análisis descriptivo número 22, de acuerdo al total ganado en los años de antigüedad. Y guardamos, jóvenes. Guardo. Ahora, jóvenes, esos son los tres análisis más fundamentales. Hay otros análisis más, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la práctica de cómo exportar los datos de SPSS a Excel. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a exportar esos datos a Excel. ¿Cómo lo exporto los datos que están en SPSS a Excel? La forma más facilita, jóvenes, es esta aquí. Voy a archivo, pero primero debe estar guardado todo, ¿sí? Primero debe guardar todo. Archivo, y le digo que voy a guardar con otro nombre. Y luego, donde dice guardar como tipo, aquí elijo el tipo de archivo Excel. Así que voy bajando para abajo con mucho cuidado. Pero le quiero comentar lo siguiente. Hay varias versiones de Excel. Miren, la 2.1, la 97 a 2013 y la 2007 a 2010. Esta es la que debe elegir. Si elige otra, lo más probable es de que no le exporte bien los datos. Otro detalle, dice escribir nombres de variables en la hoja de cálculo. Entonces, va a colocar el nombre de las variables en la hoja de cálculo, todas las variables. ¿Estamos de acuerdo? Pero en caso que usted tenga datos recalculados, le dice de que le pueda guardar la etiqueta y no el valor, sino si usted colocó sexo 1 y 2, entonces le colocaría 1 y 2, pero no, yo quiero que me lo coloque como etiqueta, como si fuera un texto, para que yo lo pueda leer, pueda ser entendible. Entonces activo esto más y luego le digo simplemente, jóvenes, coloco un nombre y digo 06. Creo que ahora ya es 20. Le voy a colocar 30, ¿estamos de acuerdo? Para empezar con esto, ¿ya? 30 en la encuesta de todo. Y le vamos a decir exportado desde SPS. Y guardamos. Y esta va a ser la versión número 5, será. Y guardamos. Y entonces él dice que lo está exportando, lo está grabando, o file, dice, está sacando un nuevo archivo. Y cuando yo vaya a la ventana correspondiente, ahora ¿dónde lo he exportado? Eso es lo que no me acuerdo ahora, ¿dónde? Supuestamente debería exportarlo aquí. Bien, sí. Aquí está. Miren. Entonces ahora yo ya voy a poder abrir esta ventana y poder ver, jóvenes, los valores de encuesta. Si le muestro estos numerales, significa que tiene que hacerle doble clic y con eso se acomoda. Miren. Doble clic. Por lo tanto, si usted quiere ajustar todas las columnas, le hace doble clic. Si usted va a aplicar filtros, le coloca datos, filtro, y a veces es mejor hacer eso y le hace doble clic en la columna y se la ajusta para que pueda tener filtros también. Entonces, jóvenes, ustedes ya tienen la encuesta exportada. Miren, allí está. ¿Qué tiene que hacer? Hacer lo mismo que hizo en Excel con las columnas. Crearse una nueva hoja y colocarle preguntas de la encuesta. Así.
preguntas encuesta, así junto escríbale, y le dice datos encuesta. Entonces las preguntas con el formato anterior que tenía debería venir aquí. ¿Cómo lo hacemos eso? Hay varias maneras de hacer. Una manera es, voy a enseñar esta técnica, voy a eliminar esta hoja, mejor, vamos a enseñar esto. Voy y digo yo, pero si esto ya lo tenía, estas preguntas, solamente era agregar algunas cositas, nada más. ¿Por qué tanto lío? Entonces abra esa hoja de cálculo. Esperamos un rato, habilitamos la edición. Todo esto es lo que deberíamos exportar al otro lado. Una opción es copiarlo, la otra es decir lo que quiero mover o copiar. En este caso voy a crear una copia en la versión número 5. Y le digo aceptar. Entonces, esta hoja ha sido copiada a la otra hoja. Así que cierro esta hoja, no debería tener problema. Y miren que aquí tenemos las preguntas copiadas también. Lo único que tengo que hacer algunos pequeños ajustes, seguramente con alguna de estas variables. Nada más. Y jóvenes, ya deberíamos poder trabajar. Entonces, decimos que esto falta ajustar, para no olvidarnos. Y guardamos. Y nos puede servir de guía varias de estos, pero tenemos que agarrar y verificar esto, ¿sí? Que esté todo bien. Pero usted dice, ¿cómo lo verifico? Facilísimo. Usted viene a su encuesta, entra al lado de variables y copia desde aquí hasta aquí. Híjole, perdón, creo que no puede copiar. A ver, vamos a ver. Ya, está seleccionando. Copia todo eso, control C. Sugiero que lo copie. A ver, vamos a ver si nos copia bien, sin problema, para poder verificar. A ver, peguémosle aquí, control V. Fíjese que ahora su encuesta tiene más datos. Y lo único que tiene que hacer es verificar esto. Si este es número, lo hace coincidir así. Miren, hay uno que dice fecha y hora. Ah, esto de aquí está coincidiendo. Lo deja. Dice hora de llenado de la encuesta. No había antes eso. Entonces tiene que decirle insertar aquí. Insertar, ¿no? Y tiene que mover aquí hora de llenado. Posteriormente copiará el nombre de la variable. De esta manera usted puede validar. Estamos tratando de aprovechar a lo máximo el formato que ya tenemos, por si acaso. Es por eso que estamos manteniendo esto. Aquí tenemos la edad, etapa después de la edad, hay etapa de la vida. Miren, no teníamos antes. Entonces, insertamos. Tenemos que hacer este ajuste sí o sí, jóvenes. No tenemos otra opción, ¿sí? Si no, se nos complica el asunto. Miren, estado civil. Tiene que coincidir. Cantidad de hijos, grado académico, provincia, hasta ahí. Tipo de negocio, está bien. Cargo, años de antigüedad. Hasta aquí movámoslo. Creo que todo esto está biencito, así que seleccionamos y lo movemos. Mire, está. Ahora, estado laboral, no sé dónde tendremos ese estado laboral, pero dice que por aquí hay un total ganado, indemnización y aporte. Entonces, jóvenes, eso tenemos que insertar unas cuantas filas de esta manera y movemos. A ver, moveremos hasta por aquí. Algo vamos a hacer. Bien, ya está coincidiendo estado laboral también. Después vienen los tipos de contratos, si contrajo tipo de contrato, si contrajo el COVID y cómo le califica el gobierno. Y no hemos hecho ningún análisis sobre cómo le califica el gobierno, ¿no?
Sí, no hemos olvidado de eso. Entonces, una vez que ya está bien ajustado, jóvenes, todo esto, usted sencillamente puede agarrar esos campos faltantes y los mueve aquí. Miren, así de sencillito. Lo que falta, lo mueve allá. Así es sencillo. Agarra y lo mueve allá. Bien, solamente ahora falta colocar los nombres de estas variables. Entonces, una opción es de que borre todo esto. Una opción es que borre todo esto, suprima. Fíjese que estamos validando la pregunta. Otra opción es de que usted ya no voy a hacerlo todo de nuevo. Puede hacerlo de nuevo, no hay problema. Entonces, ahora venimos desde allá hasta aquí y seleccionamos con Shift y con la flecha de movimiento, porque no selecciona de otra manera. Copiamos esto y esas variables son las que tenemos que hacer ahora coincidir. Pegamos entonces a partir de aquí. P0, P1 dice este de aquí. Wow, allá lo que está mal, jóvenes. P0. Ah, ya. Lo que pasa es que esto tiene que venir un poquito más abajo, creo. Sí. Un ratito. Control X. Es que hay una variable que al otro lado hemos eliminado, creo, si no me equivoco. A ver. Ya. La fecha, esto. Y estas dos variables, jóvenes, los mueve. Mira, así. Debería coincidir esto. Mira. Debería ser tan perfecto que deberíamos simplemente coincidir así. Y simplemente los mueve. Y con eso usted va a ver que todas las variables se corresponden. Mira. Y con eso usted valida que los datos son correctos. Y una vez que ha terminado, simplemente agarra y borra todo lo que no le sirve. ¿Por qué? Porque ya está listo. Y ahora, jóvenes, lo único que tiene que hacer es copiar las nuevas etiquetas a las filas correspondientes. Y con eso usted ya va a poder realizar un análisis de tablas dinámicas. Por ejemplo, vamos a determinar algo referente a los puntajes. Entonces vamos a hacer una tabla dinámica como práctica. Y hacemos lo siguiente, decimos insertar una tabla dinámica en blanco, de manera que pueda determinar que de acuerdo a las provincias. Entonces esto muevo a la derecha y coloco tabla dinámica 1, tabla dinámica 1, coloco como nombre y voy donde dice pregunta. O si no, llamémosle simplemente, no le coloquemos datos de la encuesta, llamémosle encuesta. El dato de la encuesta, pero podemos llamarle por comodidad para que no se haga muy largo, encuesta. Entonces, preguntas y la encuesta. No me interesa mucho trabajar, por ejemplo, por las provincias. Quiero saber cómo le han calificado al gobernador en las provincias. Y también quiero saber de acuerdo al sexo. Quiero que era una pregunta muy parecida a una tabla dinámica que tuvimos, ¿no? Anteriormente. Eso quiero saber. Entonces, en Excel, jóvenes, hacer eso es mucho más fácil. P2, P7, P14, acuérdense. Entonces colocamos P2 a filas. Ahí está el sexo. P7 tenemos de esa manera. No quiero así, yo quiero así. Por provincia, masculino, femenino. Ahora P14 por aquí, este del gobernador, como lo han calificado. Y obviamente quiero también eso en columna, para que me muestre los valores. Vemos el caso de Andrés Ibáñez, jóvenes.
analicemos Andrés Iván. Así que voy a hacer un poquito más grande. Analicemos. Dice que las damas, la mayoría, hay 48 damas que la han calificado con 3 puntos. Damas. Hay 60 varones que le han calificado, que es lo mayor, ¿no? Con 3 puntos. O sea, las damas y los varones casi han coincidido, mire jóvenes, en la calificación. O sea, son la mayoría que le han dicho 3 puntos al gobernador. O sea que no, que con esto podemos decir que el gobernador, su medida no han sido muy buenas, jóvenes, de parte del gobernador. Digamos que yo quiero sacar ahora del alcalde. ¿Cómo ha sido de la alcaldía? Saco una copia de seguridad de esta y lo único que tengo que borrar, cambiarle el nombre y tengo que decir, perdón un ratito, perdón jóvenes, me estoy equivocando porque no hemos configurado aquí la variable. Miren, estamos sumando, está mal. Entonces aquí tenemos que decirle que nos saque la cuenta. Aquí es la que cuente. Ahora pues ya está bien, perdón. Pero aún así, fíjese que hay 16 personas que han calificado con 3 al gobernador en damas y 20 personas, varones, le han calificado con 3. La mayoría le puso 3. Mire, fíjese, 36 personas, 36 votos o 36 personas en la provincia Andrés Iván han dicho tiene 3 puntos sobre 5. O sea, como quien dice, aprobó, pero raspando el tipo. Ahora, si en este caso tenemos que hacer, ahora sacamos al gobernador y le metemos al alcalde. P15. Borro esto y coloco P15 aquí. Bien. Y tengo que configurar también y decirle que esto es de tipo cuenta. En caso del alcalde, lo mismo. Miren, 18 personas, 3 varones, 14 personas, 3. Muy raro le han dado 5 puntos. Entonces, jóvenes, ¿qué podemos deducir de esto? ¿Qué podemos decir de estos jóvenes? Que la decisión tomada por el gobernador y el alcalde del departamento de Santa Cruz, jóvenes, o de la ciudad de Santa Cruz, o los alcaldes del departamento de Santa Cruz, no han sido muy buenas. Y la población está descontenta. Y por lo tanto, probablemente no continúen en la alcaldía, o su partido político no sea ese. Y la gente tenga que votar por otras opciones. Por gente que tome mejores decisiones y no afecte tanto a la economía y otros ámbitos que mueven en sí la economía del pueblo, otros sectores. Mañana, antes de continuar con la materia siguiente, vamos a hacer un repasito más de otros análisis que son pertinentes también con esta base de datos, jóvenes, que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Quiero decirles, jóvenes, que no todas las bases de datos permiten realizar todos los análisis que podamos hacer en SPSS. Algunas bases de datos sí lo soportan y otras no lo soportan. Para mañana realizaremos algunos más, otros tipos de análisis que son pertinentes con esta base de datos y luego inmediatamente empezaremos con el nuevo tema, que sería Microsoft Project. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, jóvenes? Para el día de mañana, jóvenes, deben hacer lo siguiente. No lo tengo aquí, no el contenido. Bueno,
Para el día de mañana, jóvenes, o en unos minutos le publico el contenido, digamos, ¿no?, teórico de Project, para que lo puedan revisar. Así dice nuestro contenido teórico de Microsoft Project. El día de mañana vamos a aprender sobre el entorno de trabajo de Projects. Vamos a elaborar un plan de proyecto y vamos a crear informes de proyecto. La parte un poquito más largo es esta parte de elaborar el plan de proyecto, ¿sí? El crear informe es muy rápido, es hacer unos cuantos clics y eso aparece. Pero esta parte es la parte más larguita, porque hay que crear el proyecto, hay que configurar las propiedades, hay que registrar la lista de tareas, que es un poquito larga, y hay que configurar cada tarea. En realidad estas son las más largas, el configurar cada tarea y el configurar cada recurso. La parte de la gestión de recursos simplemente son puras asignaciones, pero estas dos son las más largas. Así que mañana nos pondremos a tono para poder crear un plan de proyecto. Ahora ya tomé la asistencia, jóvenes.